Hola, ¿qué tal? Hace ya buen tiempo que no publico nada en YouTube y bueno, tampoco en Instagram, que es la red que utilizo más. Estaba trabajando un buen tiempo con este guión y también estaba con otros proyectos, los cuales no me daban el tiempo para trabajar. Pero ahora estoy un poco más libre y terminé también este guión y por eso estoy empezando a grabar nuevamente. Espero que este video les sea de bendición. Creo que es necesario poder entender cómo funciona la salvación, ya que de esto depende, valga la redundancia, nuestra salvación. Y creo que hoy en día muchas personas no entienden bien el tema de la salvación, ya sea porque dentro de la iglesia no se enseña esto o porque las personas simplemente tienen una fe heredada o una mala interpretación del evangelio. Y es debido a esto que hoy en día vemos a muchas personas, tanto dentro del ámbito cristiano como fuera de él, creyendo que una persona se salva a través de la obediencia a los mandamientos o de hacer buenas acciones. Dentro de las iglesias hay cristianos que asisten para ser salvos, dan ofrendas o bienes con ese mismo objetivo, y otros que trabajan dentro de las congregaciones, pero cuando pecan o fallan, sienten que han perdido la salvación. Esto se debe a que muchos de ellos nunca tuvieron un arrepentimiento genuino. Otras personas, aunque no son cristianas, creen que sus buenas obras pueden borrar sus malas acciones y que cuando mueran, Dios los dejará entrar en el cielo porque son buenas personas o porque hicieron buenas acciones en la tierra. Viendo esta situación dentro de las iglesias y en el mundo en general, que va a ser una pregunta fundamental. ¿Cómo llegamos a ser salvos o cómo adquirimos la salvación? Aquí me gustaría citar dos pasajes que responden claramente esta pregunta. La primera, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 4:4, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como dice en Efesios, la salvación la recibimos como un regalo, no como el pago de una deuda. La gracia no puede adquirirse ni aumentarse con obras. Por tanto, la salvación la recibimos por gracia por medio de la fe. Ahora, ¿qué significa esto o cuáles son sus implicancias? Naturaleza caída. Antes de entender la salvación, debemos entender de qué necesitamos ser salvos. Primero, debemos comprender la condición del ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para estar en su presencia, pero al decidir voluntariamente obedecer a la serpiente en lugar de a Dios, se alejó de su voluntad, perdió la comunión con Él y se convirtió en enemigo de Dios. El pecado se aprovechó de su debilidad y por esa razón el hombre se volvió pecador por naturaleza. Esta corrupción afecta a toda la humanidad, ya que Adán era nuestro representante. No heredamos la culpa personal de Adán, sino una naturaleza pecaminosa que nos inclina al mal. Aunque la imagen de Dios en nosotros fue distorsionada, no fue destruida. El atributo de Dios. Uno de los atributos que la gente más resalta es el amor de Dios y suele decir, si Dios es amor, perdonará mis pecados y no me mandará al infierno. Pero junto con el amor, Dios posee otro atributo esencial, el cual muchas veces la gente pasa por alto, que es la justicia. Dios no puede ir en contra de su naturaleza ni negarse a sí mismo. Si es justo, no puede dejar al pecador sin que reciba el pago por sus acciones. Imaginemos que un juez deja libre a un criminal culpable. Diríamos que fue injusto, no diríamos que fue amoroso. De la misma manera, Dios no puede ser injusto. Por eso dispuso un plan perfecto de salvación. Cristo recibiría el castigo que nosotros merecíamos o que nosotros debíamos haber recibido. Allí se revela el amor del Padre, quien no escatimó en enviar a su Hijo por el rescate de nuestros pecados. Encarnación. Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vino a morar entre nosotros, a mostrarnos el camino al Padre
a vivir la vida santa que nosotros no podemos vivir y a llevar sobre sí nuestros delitos. Solo Dios, hecho hombre, podía realizar esta obra, porque el valor del sacrificio debía ser infinito. Ni los ángeles ni los hombres podían cumplir esta misión. La encarnación, además de hacer posible la redención, reveló perfectamente a Dios y restauró la humanidad caída en Cristo. Crucifixión. Cuando Jesús estaba en la cruz dijo, consumado es. Esto puede entenderse como pagado por completo o pagado en su totalidad. ¿Por qué dijo eso? Porque en la cruz Jesús, que era sin pecado, fue hecho portador del pecado. No es que se volvió pecador, sino que Dios lo trató como si fuera el pecado mismo, para que nosotros fuésemos declarados justos ante Él. Así, Cristo es el sacrificio perfecto, ofrecido una vez y para siempre. Jesús pagó el pecado que nosotros debíamos recibir y gracias a Él la deuda fue cancelada. ¿Cómo hacer propia la salvación? Que Cristo pagó el precio por el pecado de toda la humanidad. La salvación no se aplica automáticamente. Para recibirla es necesario creer en Jesús. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar y arrepentirse. Si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos confesar lo que no reconocemos. Reconocer nuestro pecado implica entender que el estándar no es el hombre, sino Cristo. El arrepentimiento, que en griego es metanoia, del cual su significado es un cambio de mente y dirección, una reorientación total hacia Dios. Con un arrepentimiento genuino podemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, nuestros pecados son transferidos a Él y su justicia es puesta en nosotros. Esto se le llama sustitución. Ante el Padre somos declarados justos porque Cristo recibió nuestro castigo. Ahora tenemos acceso directo al Padre por medio del Hijo y recibimos al Espíritu Santo, nuestro Consolador, vida nueva y santificación. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. El Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya hemos sido justificados y caminamos en el proceso de la santificación. Jesús nos ha hecho santos de manera posicional y ahora el Espíritu nos transforma día a día en santidad progresiva. Cuando pecamos, la gracia nos permite acercarnos a Dios con arrepentimiento para restaurar la comunión. Las buenas obras no nos salvan, sino que son evidencia de nuestra salvación. Son frutos del Espíritu y reflejan la vida de Cristo en nosotros, lo cual sirve para glorificar a Dios. Debemos entender que no dejaremos de luchar contra el pecado. El creyente vive en un proceso donde su naturaleza antigua muere poco a poco, mientras Cristo vive y se refleja a través de él. El pecado habita en mí, decía Pablo, pero también afirmaba, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Por eso la salvación es por fe, creyendo en Cristo y reconociendo nuestra necesidad de Dios, no por las obras ni por herencia humana. Conclusión. La fe genuina produce obediencia. La obediencia genuina nace del amor. Analicemos nuestras vidas y veamos si realmente somos salvos por la fe o si estamos tratando de alcanzar la salvación por nuestras obras o por nuestros propios medios. Pero tampoco dejemos de vivir conforme al propósito de Dios. Solo Cristo salva. Solo Cristo redime y los redimidos reflejan a Cristo en su vida a través del amor. Las obras no son el camino a la salvación, sino el reflejo de quien ya fue salvado. Si llegaron hasta aquí, gracias por ver el video. Espero que sea de bendición para ustedes y como decía en la conclusión, analicemos nuestras vidas para ver si estamos corriendo a través de un evangelio por obras o si estamos corriendo realmente del evangelio que fue predicado por los apóstoles y el cual fue instaurado por Cristo. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo
por nosotros. Les agradecería mucho que puedan darle me gusta a este video, puedan compartir, puedan suscribirse para que este video llegue a muchas más personas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden dejarlo en la caja de comentarios y nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios los bendiga.